Ya. ¿Sí? ¿Cómo Sí, ya, estás, Eduardo? perfecto. Hola, Bien, Mari. Rafa, Buenos días a buenos todos. Una situación que la verdad, Eduardo, yo quiero contarte, hemos tratado de buscar elementos que hasta ahora están en la nebulosa. ¿Qué ocurrió con Manuel Monsalve todos estos días en que estuvo desaparecido? ¿En algún momento hubo un inminente riesgo de fuga, como muchos pensaron? Lo claro es que hubo varios días en que un equipo de 24 horas estuvo fuera de su edificio. Finalmente lo captan, lo graban, le preguntan. Y Manuel Monsalve lo vimos con un gorro, con un jockey, y él tranquilamente empieza a esbozar algunos de los elementos que hoy día son importantes poner en la mesa. ¿Tenía alguna intención de salir del país? Por ejemplo, son varias de esas preguntas que nosotros hemos querido tratar de esclarecer. Y para ello, también estuvimos muy atentos a la reunión que tuvo esta semana. Desde Viña del Mar viajó, lo hizo hasta la comuna de Ñuñoa. ¿Hasta dónde? Hasta la casa de uno de sus abogados, Cristian Arias. Ahí se reunió con él y con otros dos abogados que están preparando una defensa, una reunión de coordinación. Nosotros luego de ello empezamos a tratar de obtener algunas informaciones y conversamos en exclusiva con Cristian Arias. Nos dio unos minutos, nos planteó elementos que son muy importantes para entender cómo el abogado de Manuel Monsalve, cómo su defensa se está preparando para una eventual citación a una audiencia de formalización de cargos contra su representado, contra el ex subsecretario del Interior. Y ahí es donde es muy importante saber, tener algunos indicios de cómo la defensa observa este caso, que nos hemos ido enterando, Eduardo, Mari, quienes están en la casa. ¿Cómo habrían ocurrido los hechos? Recordemos que hay una denuncia por violación en su contra, por abuso sexual. Además, hay una situación que se está viendo cómo se presenta por parte de la Fiscalía. ¿Habría o no algún tipo de intromisión en la investigación o obstrucción a esta investigación? Habría también un atentado contra la ley de inteligencia. Todos esos elementos están aún en la nebulosa. Pero cuando uno empieza a averiguar más y se pone desde el otro lugar, desde quienes están a cargo de defender a Manuel Monsalve, recordemos que su versión hasta ahora, según su defensa, es que él no se acuerda de nada. Lo dijo el fiscal Javier Armendáriz en la audiencia que pudimos observar en las últimas semanas. Y por ello, conocer oficialmente y en exclusiva lo que está planteando su defensa, Cristian Arias en este caso, nos permitió tener algunas luces. Vamos a revisar el momento. Cristian Arias nos recibe en su casa, vamos a observar parte de esa conversación, tenía algunos minutos y se los dio el buenos días a todos. Escuchemos al abogado Manuel Monsalve en exclusiva aquí en el programa. Antes que todo, agradecerle estos minutos con Buenos Días a todo TVN. Le quería preguntar si la reunión de ayer fue una especie de coordinación ante una eventual formalización de cargos. La reunión de ayer es una reunión entre abogados y clientes, eso es muy normal, no tiene nada de sorprendente y es normal, no tiene ninguna explicación especial. Obviamente Manuel Monsalve enfrenta un procedimiento y por lo tanto tiene asesoría con la cual se reúne. No tiene nada de especial que explicar, ni podría tampoco explicar su contenido, eso es medio evidente porque son reuniones basadas en el secreto profesional. Como abogado, y que además justifica también el porqué, incluso en la audiencia que estuvo con el juez Ponciano Salles, se borraron los chats donde él conversaba con ustedes, ¿no? El secreto profesional aquí también es importante. Nosotros estamos trabajando en una investigación que es secreta, ¿ya? Todos los antecedentes que se den a conocer son filtraciones, son trascendidos y no hay nada más dañino a una investigación que es justamente eso, trascendido y filtraciones, en una investigación que debe ser secreta. Y eso no se está cumpliendo en alguna parte. Entonces, eso hace daño más bien a la información que lo contrario. Esa es la verdad. ¿Su criterio se ha demorado la audiencia de formalización? ¿Por qué se ha demorado, según la gente, esta formalización? Que una investigación donde la denuncia se presenta mucho tiempo después de los supuestos hechos que se denuncian, es normal que se demore porque tiene que ser corroborada o descartada. La racionalidad de cualquier procedimiento indica eso. La denuncia no es cierta per se, debe ser justamente investigada en todos sus aspectos y sobre todo reconstituyendo hechos que ocurrieron mucho tiempo antes de que se comenzó a investigar. Eso es toda la explicación. No es la tardanza. Es normal, no hay ningún privilegio, no hay nada que uno pueda pensar que no pudiese ser de otra manera. Hay muchos casos, usted puede buscar los ejemplos donde las investigaciones han durado, donde este tipo de imputaciones
que deben ser verificadas si son ciertas o falsas, si son verdaderas o no son verdaderas, si son efectivas o no son efectivas, tardan en llegar a una etapa de formalización. Muy concreto, ¿sí o no? ¿Está dispuesto Manuel Monsalve a declarar Manuel antes de la Monsalve, lo dijimos ayer, lo dijo él, está disponible para las diligencias que correspondan conforme a los procedimientos que están establecidos, pero no está presente en el juicio ante las autoridades de persecución penal y de justicia, y está disponible a cualquier requerimiento que corresponda que se haga. Eso es bastante evidente. ¿La audiencia consta la garantía que se supo más cosas de las que ya sabían como defensa? Oiga, ¿Sí o no? yo le dije, ¿Sí? que voy saliendo. ¿Sí? Y en verdad que no tenemos problema en explicar lo que haya que explicar, pero en una investigación que es reservada hay antecedentes que ni siquiera nosotros conocemos. Abogado, se habla de burundanga por parte de... Muy buena entrevista. Ahí el Rafa se cortó. Rafa, justo cuando le estabas preguntando que se hablaba de burundangas, efectivamente habrían puesto en el trago o en la comida si hay algún tipo de droga extra que habría explicado por qué las dos personas dicen no acordarse de los hechos. Me encanta cuando le pregunta a Rafa si es que efectivamente él va a declarar. Y ahí se va por los palos y dice que está disponible, pero nunca te lo confirma. ¿Pero qué te dijo sobre eso de la burundanga, Ahí Rafa? se empieza a complicar. Sí, es que ese es el punto. A ver, es bueno, entre comillas, que haya quedado ahí el video. ¿Por qué? Porque lo que quiero traspasar es que esta conversación es acordada previamente, sabíamos que había un tiempo acotado, y podríamos decir que ante preguntas que quisimos entregar en profundidad, él contesta. Y me parece que incluso cuando yo hago el nexo respecto a los chats borrados en la audiencia que vimos, ahí apuntamos a un argumento que dice el secreto profesional, o sea, lo que los abogados hablan con Manuel Monsalve y toda la reserva que hace que pueda hablar poco. Y eso quiero traspasarlo, evidentemente por un límite a la conversación y las respuestas que vamos a tener. Y ahí es donde cuando yo empiezo a preguntar algo un poquito más específico, como lo que ustedes decían, no puede contestar, no puede plantear, no contesta, porque es un aspecto que ha trascendido también. Y eso sería, recordemos, parte de un testimonio recogido por la Fiscalía de la Investigación, que sería, según Manuel Monsalve, el argumento de por qué él no recuerda nada. Lo voy a plantear en términos bien genéricos a propósito de eso. Por ello es que no se refiere. También le preguntamos a propósito del cambio de abogado a abogada de la denunciante. Y ahí también, y quiero ser bien claro en esto, él se remite a que es un abogado con otra abogada, por tanto no me quiero referir a otra profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí la defensa de Monsalve, y quiero citar algunos párrafos que planteó. Primero, se limita a lo legal y a su condición de abogado. Usted dirá, pero obvio. No, es que aquí también hay algo que es claro. Y quiero ser muy enfático en esto. Lo que hemos conocido fue en una audiencia, y como él señala y justifica a través de filtraciones que hacen muy mal a la investigación, dice tal cual. Dice, los antecedentes que se den a conocer hasta ahora son filtraciones, trascendidos y no hay nada más dañino. ¿Por qué planteo eso? Porque la defensa de Monsalve hasta ahora, en la audiencia, se va a hacer cargo solo de lo que se plantee en la audiencia y omite todo lo que podemos ir conociendo en los últimos días. Yo le pregunto a la audiencia específico que todos vimos y que fue pública, pero él también considera que esos elementos también son parte de la reserva. Por ello, la defensa está preparando un escenario donde ellos lleguen sin ningún tipo de referencia eventual de lo que la Fiscalía plantee en la audiencia de formalización de cargos. Y esto, además, un dato, todavía no tiene fecha. Y eso da una serie de elementos que tienen que ver con que esto se podría tardar todavía mucho más. Y ahí se lo preguntamos al abogado Cristian Arias a propósito de cuándo esperan que sea la audiencia. Eduardo Mari. Claro, y ahí lo otro que te dice que me llamó la atención también, que no conocía todos los antecedentes todavía, como si ellos ya tienen las carpetas investigativas. Ah, no lo conocen efectivamente. Saludemos a nuestros invitados que no lo hemos saludado, Marisa Navarrete, está Eva Guerrero, ambas abogadas, está María Antonio Guzmán con nosotros para dar la formalidad. Ahora sí. A ver, cuéntanos, Marisa, eso, efectivamente ellos todavía no tienen todos los antecedentes para poder defenderse de las acusaciones. No lo tienen, María Luisa, porque recuerden ustedes que esta audiencia, que fue una audiencia de cautela de garantías, tenía por objeto precisamente pedirle los antecedentes a la Fiscalía por parte de la defensa. ¿Para qué? Evidentemente para poder
poder defenderse. Y en esa oportunidad entonces que el fiscal comunica que ha declarado secreta la investigación El juez Sayes. por 40 días, ¿cierto? Y en ese caso entonces la fiscalía no puede entregar estos antecedentes a la defensa y la defensa no los tiene por 40 días, ¿ya? Esta es una facultad que está establecida en la legislación precisamente para poder avanzar de mejor forma en la investigación, pero es muy excepcional y solo puede durar este plazo al término del cual el fiscal tiene que entregarle copia de los antecedentes a la defensa. Incluso podría renunciar a este plazo antes de esto si es que decidiere, por ejemplo, formalizar. Y ahí la respuesta también es bien relevante porque cuando hablamos de la audiencia de formalización, el fiscal no va a poder formalizar si la defensa no tiene antecedente de la causa, por supuesto. Por lo tanto, ahí, si es que el fiscal quisiera formalizar antes de estos 40 días, lo que tendría que hacer es levantar el secreto y entregarle copia a la defensa. Sí, lo que pasa es que ahí en el debate de esa audiencia de cautela de garantía, Mari, lo que ocurrió es que cuando el fiscal Armendáriz dice que aparte de los delitos sexuales, podríamos decir, o los delitos de connotación sexual que estaban planteándose, está toda esta arista de la ley de inteligencia, una reflexión que hace el juez Ponciano Savilla, dice, bueno, como esa es una situación más delicada y estamos hablando de otro ámbito, autorizo a la fiscalía y dejo la causa en calidad reservada y hay un debate ahí que se genera y termina en definitiva quedando con el sello del tribunal, la reserva por 40 días que hasta el final de este mes. ¿Eva? Sí, no es efectivamente como dice Marisa acá, en el fondo cuando las investigaciones son muy complejas y lo que se entiende es que si la defensa o alguna otra persona tiene acceso en el fondo a esta información, podrían manipular estos antecedentes, por tanto para el éxito de la investigación y las diligencias que se están realizando, se realiza este secreto. Es una facultad del Ministerio Público y en causas, por ejemplo, de malversación de fondos son comunes, en causas de, por ejemplo, delitos más complejos donde se está investigando, por ejemplo, una pluralidad de imputados, también se utiliza esta facultad. Algunos delitos sexuales, algunos delitos funcionarios, por ejemplo, en aquellas causas que implica funcionarios de carabineros o oficiales de la PDI, se opta, digamos, por dejar en secreto la investigación. No es necesario que queden todos los antecedentes secretos, ¿ya? En esta causa ocurrió eso, pero hay otras causas en las que parte de la investigación se reserva por un plazo que está regulado por ley, ¿ya? No puede permanecer en el fondo per secula seculorum, o sea, por siempre en el fondo un antecedente en secreto y que la defensa no lo conozca. Son periodos más bien breves, donde lo que se busca es que la investigación y las diligencias se puedan desarrollar y una vez que se cumple ese plazo, la defensa tiene que tener acceso a la carpeta. Acá algo es importante, si es que la defensa no tiene acceso al contenido, ¿cómo va a ser la defensa? ¿Ya? Y eso es efectivamente, por eso es por un tiempo corto, porque yo defensora, ¿cómo voy a defender a mi representado, valga la redundancia, si es que no conozco cuáles son las diligencias o cuáles son los antecedentes que hay en su contra?